Vamos a hablar sobre la narrativa infantil. Como hemos visto a través del curso, la manera en la que piensa un niño es sumamente distinta a la manera en la que piensa un adulto. Y estas diferencias tienen evidentemente importantes implicaciones en cómo se expresa un niño y cómo se expresa un adulto. En particular, tienen importantes diferencias en la narrativa que construye un adulto y la narrativa que construye un niño. Vemos que son dos elementos de las características cognitivas del niño que tienen particular importancia en cómo se expresa y que son el pensamiento concreto y el pensamiento egocéntrico. Vamos a ver un ejemplo, tal vez para facilitar un poco cómo es entonces la narrativa infantil. Supongamos que cualquiera de ustedes viene manejando al trabajo un día y como llevan varios días sin gas en la casa, por primera vez en una semana, se han podido bañar con agua caliente. Entonces vienen manejando y mientras vienen manejando vienen recordando qué grato fue bañarse finalmente con agua caliente. Ahora, cuando ustedes vienen recordando esto, seguramente no vienen explicándose a sí mismos por qué fue tan grato. Y no vienen pensando, claro, fue muy grato porque como llevaba días sin bañarme con agua caliente, entonces, sino que simplemente recuerdan sensaciones, reviven sensaciones. La sensación del agua caliente, el baño llenándose de vapor. Supongamos que de repente, por algo que ustedes mismos no registran, algo que pasa tal vez a su alrededor, recuerdan que tienen una reunión llegando a la oficina y empiezan a pensar en las cosas que tienen que tener listas para esa reunión. Cuando hicieron este cambio, ninguno de ustedes seguramente se avisó a sí mismo que iba a cambiar de tema. Seguramente pasaron de pensar en el agua y qué rico se sentía el agua caliente a pensar en la junta de la oficina sin pausa. Saltaron derechito de uno a otro sin reparar ni explicar que ahora había un cambio de tema. Esto es mucho de cómo se construye la narrativa infantil. La narrativa infantil se parece muchísimo a cómo uno narra y estructura las cosas cuando habla con sí mismo, cuando piensas cosas en un diálogo interior. Esto quiere decir que no se explican cambios, que los saltos son subjetivos, inexplicables, que no se contextualiza la información, ¿no? Y otro elemento que tiene que ver también con el pensamiento concreto es lo concreto de los recuerdos. Como decíamos, cuando ustedes reviven lo grato que fue bañarse con agua caliente, no se explican abstracta y conceptualmente por qué fue así. Simplemente reviven sensaciones, es decir, el diálogo interior, así como el diálogo infantil, es lo más concreto que hay. Vamos a ver otro ejemplo. Seguramente en algún momento han visto a un hijo, a un sobrino, a un niño que viene llegando de ver una película que le encantó en el cine y la platica. ¿Y cómo la platica? Lo más seguro es que platica un cacho del principio, un cacho del final, un cacho del medio, luego se salta a otra cosa. La mitad de las cosas que platica seguramente no se entiende bien qué es lo que está pasando en la película. Y a menos que uno también hubiera visto la película, será difícil a partir de esa primera explosión de entusiasmo con la que cuenta lo que acaba de ver, entender realmente qué pasó en la película. Así también es la narrativa infantil de cualquier evento de su vida. Es decir, la narrativa infantil, como va funcionando de golpe de recuerdo, si él narra un evento que por alguna razón le lleva a pensar en otro, se saltará este otro evento. Como vimos en el ejemplo del diálogo interior, no avisa que se saltó de un evento a otro, no avisa que hubo un cambio, porque no tiene conciencia de que la escucha necesita otro tipo de información para pensar, para entender lo que él está contando. Entonces, veamos de manera muy sintética un recuento de qué implica la narrativa infantil. Implica que el niño y la niña y el adolescente, aunque de una manera más sofisticada, también recurre a estructuras muy parecidas a las presentes en la narrativa infantil, expresan impresiones subjetivas. Entonces, el niño, la niña, el adolescente, más que estar explicando una idea, está expresando impresiones de lo que para él o para ella fue importante.
por la razón que fuera. Y muchas veces lo que es importante para un niño es muy distinto de lo que puede ser importante para un adulto. Vemos que no tiene noción de su escucha, es decir, no tiene ninguna conciencia de que el que lo está escuchando es diferente a él, tiene información distinta y que necesita información adicional para entender. Cuando un adulto expresa una idea, construye un diagnóstico, digamos, de la información que tiene el otro y qué necesita la otra persona para entender lo que yo le voy a platicar. El niño carece de esa noción o conciencia del otro. Vemos que no responde su narrativa a una estructura lógica ni cronológica. Cuando uno expresa una idea como adulto, piensa a ver cuál es la manera más ordenada de explicar esto. Entonces, si es un evento, una vivencia, lo más seguro es que yo lo exponga de una manera cronológica. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Si estoy tratando de explicar tal vez algún fenómeno del mundo físico, pudiera decidir por una estructura lógica de causalidad. Decir, bueno, es que esto causa esto, que provoca esto otro. El niño expone y narra sin ningún tipo de estructura, porque la única estructura que impera sobre la narrativa infantil es la subjetiva, el golpe de recuerdo subjetivo. Es muy importante recordar que el niño describe, no explica. Así, de la misma manera en que uno al recordar una vivencia placentera o desagradable, la revive en sensaciones y no se la explica a sí mismo, el niño así es como habla con un tercero. Y entonces el niño puede describir lo que pasó, pero no puede explicar lo que pasó. Y esto tiene importantes diferencias en, por ejemplo, toma de declaraciones. Usará ejemplos complejos o explicará elementos complejos utilizando ejemplos subjetivos. Utilizará referencias subjetivas que pueden no tener ningún significado para el mundo adulto, para un tercero, sino un significado para sí mismo. Lo que esto significa en conclusión es que la estructura narrativa es sumamente distinta de la estructura narrativa adulta. Que cuando se mira una declaración de un niño, se tienen que utilizar criterios y herramientas distintas a las que se usan para la valoración de una declaración adulta. Vemos que es imposible para el niño por sí solo modificar la manera en que narra las cosas. El niño, por más ganas que le eche, no puede ofrecer una narración más estructurada y más ordenada. Y de hecho, como iremos viendo más adelante, el desorden, el salto temático, es justamente una de las características que da credibilidad a una narración infantil. El niño en un primer momento ofrece una narrativa desestructurada, espontánea, subjetiva, como debe ser y como es toda narrativa veraz, verídica e infantil, y posteriormente será tarea del adulto ayudar al niño a ordenar y esclarecer los eventos. Entonces, por el momento basta quedarnos con las enormes diferencias que existen entre una narrativa infantil y una narrativa adulta, y que si el adulto espera de un niño declarante o en una entrevista con un niño obtener información similar a la que se obtiene de un adulto, va a encontrar que se enfrenta a una tarea imposible.